Good morning, everybody. Welcome to your class. Please pay attention. Today we are going to start with this topic, time after time. Please pay attention. Enjoy it. Come on. Now, we're going to talk about English numbers today. Wait, please wait a minute. Hello everyone, my name is Robin and welcome to the first video in the numbers series. All right, now we're going to talk about English numbers today, and if you already know about English numbers, that's okay, because this video is an excellent review. If you don't know about English numbers, it's time to learn. All right, so let's take a look. The first one here, 0. And if you notice next to 0, it has another name, O. Now, a lot of native speakers say 0, but more native speakers will just say O, okay? So this is very confusing to Korean students, because when I say 0, when I say it as O, many of my students hear O, and they don't think of this number, they think of this number, 5. Because in Korean, O means 5, okay? So you got to be very careful. In English, O means 0, okay? Let's move on to the next numbers. They're a little bit easier. Listen to my pronunciation of each number. Okay, so the first one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and don't forget 0 and O. Okay, let's move on to the next set of numbers. Okay, let's continue on with our numbers. I have the next set here, 11 until 20. All right, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Now, as you can see, I put the red line here on these ones because these are the teens, okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, all right? So you got to be very careful with the teens because look at this, 20. Teen and T sound very similar, so it can be confusing. So this has to be teen and T. So 19 and 20. Okay, there's one more problem I want to talk about. That is 12 and 20. A lot of my students confuse the numbers 12 and 20. Be very careful. This is 12, 12, and this is 20. Don't confuse those numbers, please. All right, let's go through the pronunciation one more time. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, let's move on to some bigger numbers.
Okay, so let's continue with the numbers from 20 to 100. We've already studied 20. Well, what comes after 20? 21. And we can see how I spell it. 20. And we have to put this is a hyphen, 1. 21. And after 21, 22. Again with... Es importante, muy importante, fíjate aquí, Diana, lo que está indicando acerca de ese guioncito hyphen, en inglés le llamamos hyphen, te está diciendo que es muy importante ponerlo. 21, 22, 23, 21, 22, 23. Atenta, por favor. 20, 21. And we can see how I spell it. 20. And we have to put this is a hyphen, 1. 21. And after 21, 22. Again with the hyphen. And after 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. And then it continues again. 31, 32, 33, all the way to 40. And then 41, 42. It continues this until 100. Okay? So let's just focus on the tens right now. Now the first two, we already know. We know 10 and 20. Now let's take a look at these. So of course, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, this is 100, but it can also be pronounced 100. Okay, both are okay. I want to talk about 40 again. Now, the spelling of 40, a lot of my students see the 4. So when they spell 40, they spell it F-O-U-R-T-Y. This is wrong, okay? You have to spell. A mistake, a usual mistake, un error muy usual, Diana, es que cuando quieras escribir el número 40 o 40, lo escriben primero como si fuese el 4, for, F-O-U-R, y después la T y la Y, y eso es incorrecto, ¿ya? Atenta, fíjate bien cómo se escribe el número 40 en inglés. F-O-R-T-Y, that's 40, all right? So that's the numbers from 20 to 100. Let's do some extra pronunciation practice right now. All right, I know you need extra practice with these numbers. Okay, these numbers are difficult and confusing because they sound very similar. And a lot of my students have problems pronouncing these numbers correctly, and it makes me confused sometimes. All right, and I have one story. A few years ago, I made an... Ok, ¿qué le está diciendo? Está diciendo que va a ser una práctica, esta práctica con esos números que estás viendo, ¿no? El 13, el 30, el 14, el 40, porque la mayoría de personas confunde el 13 con el 30, ¿ok? El 15 con el 50. Por eso es que va a ser esa práctica. Voy a suplicar que tú también practiques, ¿ok? Atenta. And we were supposed to meet at 5:50. That's what she told me. Let's meet at 5:50. So I went to the meeting place at 5:50, but she wasn't there. Okay, so I waited and waited. She never came. And then the next time I saw her, I said to her, you know, why didn't you show up? I was waiting at 5:50. And she said, yeah, I was waiting there too, but you never came. And I was very confused. Well, it turns out that she said 5:15, but it sounded to me like 5:50, okay? So we were both confused of the time. Well, she was there at 5:15, I was there at 5:50, and we never met, okay?
So it's very important to get the numbers right and don't confuse them. So let's review. Of course, these are the teens. So this is 13, and this is 30. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Okay? Make sure you get those right and pronounce them correctly so you don't have confusion like me. All right. Before we go, we are going to do a listening test with numbers. So you should get a pen and some paper and listen carefully. I'm going to say the number. You should write down the number. Good luck. All right, so for this test, you should have some paper or something just to write down what you hear. So I'm going to say a number, and you should think of that number or write that number down. All right, let's start. Number 1, the first number is 7. 7. Okay, that's easy. You should have this. Number 2, 13. 13. Okay, so it's 13. Number 3, 75. 75. Okay, so that's a big number, 75. Number 4, 20. 20. Okay, you should write this, 20. And number 5, 19. Vaya, me detengo Okay, aquí. you should Escucha write atentamente lo que te this, dicen, ¿ah? 20. Mira este número, 5. atenta. Okay, so that's a big number, 75. Number 4, 20. 20. Okay, you should write this, 20. Ok, él dijo 20. 20. ¿De acuerdo? Entonces estás escuchando el 20, 20. Pero fíjate que también se pronuncia 20, ¿ya? Mira cómo él mismo lo expresa, escucha. 20. Okay, 20. you should write this, 20. 20, ¿ok? And, Ambas son correctas, por favor. 20 or 20. Continue, please. and number 5, 19. 19. Okay, looks like this. And number 6, 66. 66. Okay, so this is 66. Number 7, 33. 33. Okay, you should write 33. Number 8, 90. 90. Okay, so this is 90. Number 9, 12. 12. Okay, so you should write 12. And the last one, listen carefully, 21. 21. All right, so you should write 21. I hope you did well on the listening test, okay? So these are the basic numbers from 1 to 100. You have to know how to say these numbers. You should know how to write these numbers. And I hope this video helps you, but of course this video is not enough. You have to do self-study and practice these numbers a lot to make sure you know them well. All right, well anyway, that's it for this video. See you next time. Speakers will just say, oh, okay? So this is very confusing
to Korean students. Because when I say 0, when I say it as O, many of my students hear O and they don't think of this number, they think of this number, 5. Because in Korean, O means 5, okay? So you got to be very careful. In English, O means 0, okay? Let's move on to the next numbers. They're a little bit easier. Listen to my pronunciation of each number. Okay, so the first one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and don't forget 0 and O. Okay, let's move on to the next set of numbers. Okay, let's continue on with our numbers. Okay, remember Okay, let's to say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en el número 8, el 8, ahí vas a tener que tener mucho cuidado, Diana, en hacer énfasis en pronunciar la T, ¿ya? 8, 9, 10, ¿ok? Es muy importante. ¿Listo? Yo creo que está ahí. Bien. ¿Y en qué vamos a usar estos números? Cuéntame. Vamos a usarlos para decir las expresiones de tiempo. Entonces, en inglés yo voy a preguntar, what time is it? ¿De acuerdo? Otra vez, mi pregunta es, what time is it? ¿Qué significa? ¿Qué hora es? What time is it? Mira la parte de arriba. Ajá, ahí está. Aquí donde está mi cursor. Ok. What time is it? Cada vez que tú ves esa expresión, significa que te están preguntando qué hora es la hora. ¿De acuerdo? Y la indicación que te dan aquí ahora es listen and practice. Bueno, tú sabes perfectamente que la expresión listen significa escucha. Listen and practice. Escucha y practica. ¿Qué vas a escuchar y practicar? Listen and practice the pronunciation. The question is, what time is it? Se ve. Ahí se ve más o menos, ¿no? No se ve, creo que ahí. Ajá. Ok, what time is it? Todas las expresiones que están ahí, fíjate, todas tienen el minutero en el número 12. ¿Ok? Yo creo que tú ya tienes que recordar. Ajá. Sí, fíjate. 12, 12, 12, 12, 12 and 12. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Diana? ¿Sí? Ahí está. En cambio, si te das cuenta, en lo que yo estoy enseñando, no es así. ¿De acuerdo? Fíjate bien. En lo que yo estoy enseñando acá, el minutero está en el número 9. No, está en el número, perdón, está en el número 4. ¿Ya? Aquí está. Ahí. Es este. El minutero está en el 4. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas
según los ejemplos que están en mi pantalla. Recuerdo que el minutero está en el número 12, en todos los casos es así, ¿de acuerdo? Vamos a usar la expresión o'clock, o'clock, o'clock. ¿Listo? La que está acá, o'clock. Significa en punto, 0 minutos, ¿de acuerdo? 0 minutos, 0 minutos, o'clock. Entonces dirá, fíjate, it's 5 o'clock. Sabemos, porque acabamos de practicar, que el 5 significa 5, ¿no? En inglés 5 decimos 5. Entonces, it's 5 o'clock. ¿Qué estamos diciendo? Son las 5 en punto. ¿Sí? It's 5 o'clock in the morning. Son las 5 en punto de la mañana, en la mañana. ¿Ok? Otra manera de expresar exactamente lo mismo es justamente la expresión que tienes abajo. ¿Ok? Puedes decir, it's 5 o'clock in the morning, o si no, it's 5 a.m. ¿Ok? It's 5 a.m. Fíjate lo que está en mi cursor. Ajá. Estoy indicando mi cursor, ¿ok? Entonces tienen los dos modos. It's 5 o'clock in the morning o it's 5 a.m. Ready? Next clock. Siguiente reloj. What time is it? Mi pregunta es, what time is it? Ya no decimos 5 porque fíjate que la manecilla horaria, la pequeñita, está, ya no indica ahora el número 7. Entonces yo diré, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 o'clock in the morning. Son las 7 de la mañana. O it's 7 a.m. Ready? Next. Siguiente relojito. Ajá, Miss, aquí se han equivocado en la imagen. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra manecilla? ¿Dónde estará? ¿Dónde crees que esté? ¿Dónde crees que esté? Sí, están las dos juntas indicando el mismo número. No aparece, pero así es. What time is it? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Son las 12 en punto. Other way, otra manera de expresarlo. It's noon. It's noon. Ready? Next clock. Siguiente relojito. It's 4 o'clock in the afternoon. What time is it? It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Fíjate, aquí ya no decimos in the morning, porque in the morning es de la mañana. Aquí especificaron que es in the afternoon, en la tarde. All the way, it's 4 o'clock p.m. It's 4 p.m. Remember, it's 4 p.m. Next. What time is it? Look at this clock. Ahora mira el siguiente reloj. What time is it? It's 7 o'clock in the evening. It's 7 o'clock in the evening. Son las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Otro modo de decirlo, it's 7 p.m. It's 7 p.m. Finally. Ajá, Miss, aquí se han equivocado, es el mismo, ¿no? Que está, es el mismo reloj que pusieron debajo de las 5 en punto. No, no se ha equivocado. ¿Por qué? Porque el anterior decía 12 o'clock. It's noon, mediodía.
Noon significa mediodía. En cambio aquí dice it's midnight. Es la medianoche. ¿De acuerdo? It's midnight. Es lo que está expresando. O it's 12 midnight. Bien. Nos toca el diálogo. Atenta, Diana. Yo te había prometido que íbamos a hacer este diálogo. Bueno, ya. Lo haremos el día lunes, pero sí necesito que escuches la pronunciación para que la practiques, cosa que en la siguiente clase ya te aprendiste la pronunciación. ¿De acuerdo? Atenta. Vamos a ver qué dice. Dice, listen and practice the dialogue with a partner. What time is it? It's 5 o'clock. Is it 5 p.m.? No, it isn't. It's 5 o'clock in the morning. Okay, please practice. And then next class, we are going to practice this dialogue. Okay, please pay attention. Now, please match the words or phrases to the definitions. ¿Qué tiene que ser acá, Diana? Tienes que relacionar cada conjunto de palabras que te dan aquí. ¿Ya? Por ejemplo, it's 2:15. Y su definición. Fíjate que aquí te dan una expresión de tiempo. It's 2:15. ¿A qué se refiere esto? Miss, ya no está el o'clock. No, ya no está expresando hora en punto. Ahora te está dando el número 15. ¿De acuerdo? El número 15. ¿Qué número era? ¿Te acuerdas? Ahí tienes que recordar los números que acabamos de practicar. ¿Cierto? It's 2:15. Entonces, vas a recordar los números que hemos practicado. Y yo te voy a enseñar a ver. Ya, aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del 2:15, ¿qué usamos? ¿Qué decimos? A ver. Estamos hablando que son las 2, ¿no? Pero ya no es o'clock, sino que ha aumentado. ¿Qué número será 15? ¿Qué número será 15? ¿Recuerdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ja! Entonces ya no puede ser el o'clock jamás, porque ha aumentado, después de las 12 en punto, ha aumentado, ¿cuántos minutos? Sí, ok. Este es entonces, ¿no? It's 2:15. ¿Ready? ¿Ready? ¿Sí? It's 2:15. Se debe ir, ¿sí? Ahí. Ok, 2:15. It's 2. Ajá, ahí. Ahí está. 2. Esta es la manecilla que indica, ahí queda el número 2:15. 15 es el 15 porque hemos sumado 5, 10, 15. En el número 3 están los minutos, el minuto 15. ¿De acuerdo? It's 2:15. ¿Ready? Bien. Tienes que relacionar dónde está. ¿Dónde? A la derecha, ¿cuál es el que significa lo mismo? 60 seconds, 12 o'clock at noon, in the afternoon. Ajá, it's 2:15. 2:15, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a leer el segundo. ¿Qué dice el segundo? Ya no dice 2:15, ahora dice it's 2:30. El número es 0, ¿te acuerdas? Ok, Rey, sorry for the noise. Disculpe, hija, por la bulla. Tuve que mutearme, ok? So, continue. Number 2. It's 2:30. Mira, 2. Otra vez son las 2. Pero ya no 2:15, ya no son las 2:15, sino it's 2:30. Miss, ¿qué número es 30? A ver, es hora de recordar, ¿ok? A ver. Ah, it's 2:30, exactamente. This is the time. Exacto. This is 2:30. Can you see? No, okay. Yes, 2:30. Okay, this is the time. Yes, son las 2:30. Okay, this is the time. It's 2:30. Okay, ready? Entonces lo que tienes que hacer es buscar su expresión numérica, ¿de acuerdo? Y pones acá el número. Ok, ahí está la tercera, nos dice, por ejemplo, 60 seconds. Si yo digo 60 seconds, son 60 segundos, entonces, ¿cuál será su expresión? 1 minute. Yes, 1 minute. 1 minuto. 12 o'clock at noon. 12 o'clock at noon. Ok, las 12, pero mediodía. ¿Dónde está? Miss, ¿dónde está? Hemos hecho x2:15, x2:30, 1 minute, 1 hour, a.m., p.m., midday, and midnight. Ah, las dos últimas expresiones, ¿no? Midday, mediodía, midnight, bueno, medianoche. Entonces, si yo digo 12 o'clock at noon, ¿a cuál me referiré? ¿Midday o midnight? Yes, midday, mediodía. Ok, afternoon es mediodía. Ok, in the afternoon. ¿Cuál será el correlativo de in the afternoon? A ver. Ya, te voy a ayudar hasta la mitad, ¿ya? Después tú lo puedes trabajar también sola, ¿de acuerdo? In the afternoon es p.m. Ok, p.m. Este ya lo hemos hecho. It's 2:15. 2:15. It's 2:15. Ay, aquí ese también está interesante. Si yo digo 60 minutes, 60 minutes, ¿a qué me referiré? 60 minutes. A ver, ¿qué expresión de tiempo concuerda con 60 minutes? 60 minutos. Ajá, Miss, 1 hour. Está, 1 hour. 12 o'clock at night.
Otra vez, ¿no era lo mismo? Claro, la anterior era 12 o'clock, cierto, las 12 en punto. 12 o'clock, 12 en punto. Pero fíjate lo que cambia. En la primera, en las 7 dice at noon, al mediodía. En cambio, aquí dice at night. Entonces, su expresión será la última. Midnight es lo mismo. Midnight significa medianoche. In the morning. In the morning. Yes. A.M. And finally, la que estábamos explicándote con el reloj, ¿no? X2:30. X2:30. Fíjate cómo hemos partido. Tú, antes de los dos puntitos está la hora, ¿no es cierto? Y después los dos puntitos, los minutos. X2:30. Son las 2:30. ¿Ready? Ok, ahora vamos a revisar. Atenta, atenta, atenta. Fíjate con qué decimos. Lo que yo te estaba enseñando en mi imagen, que lo que yo estoy usando aquí, que tengo en la mano, ¿qué será? Yes, this is a clock. Remember, a clock. Okay, this is a clock. And you have other, sorry. 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 This is an alarm clock, a clock radio, a watch, okay, a watch, a digital watch, and sport watch. ¿Me daría usted la diferencia? Alarm clock, claro que sí. Alarm clock, ok, el reloj despertador. Clock radio, y si no, un radio reloj. Watch, un reloj normal, el que todos usamos en la muñeca. A digital watch. Esos son los ultramodernos, me recuerdo cuando salieron, era toda una novedad. Son los relojes digitales y el que más es usado por los deportistas porque tienen cronómetro, les ayuda para realizar sus actividades y poder medir su tiempo de respuesta, es Sport Watch, relojes deportivos. Ese es el vocabulario con lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo, hija? Continue. Esto ya lo hemos hecho. 3, 7, 6, 1, 4, 8, 5, and finally, number 2. Okay, ready? Now, what is this? Okay, what is this, Diana? What can you see here? Biology, English, maths, geography, chemistry. Sorry, please, for the noise. Sorry for noise. Okay. What is it about? These are subjects, Diana. These are subjects. Okay. Este vocabulario se refiere a cursos escolares. Okay. Biology, English, maths, geography, chemistry, literature,
computing, physics, history, and sport. Ok. Biología, inglés, matemáticas, geografía, química, literatura, computación, física, historia y deporte. Now, what is your favorite subject de todos ellos? A lo mejor tienes otro, ¿no? ¿Cuál es tu curso favorito? Yes, you're going to choose. Vas a escoger y la próxima clase me cuentas. ¿De acuerdo? Ok. Now, this is... Please look at the school schedule. Then answers, okay? Answer this question. A, what time is music on Monday? What time is music on Monday? ¿A qué hora es la clase de música los días lunes? What time is music on Monday? It's at 9:10. Is at 9:10 on Monday. Son las 9:10 los días lunes, ¿de acuerdo? Look at this. Ok. Entonces busca Monday. ¿Cómo sabe la respuesta? Aquí buscas el día lunes, Monday. Y fíjate que aquí la primera hora, 7:30. Ok, you have English. La segunda hora, 8:20. You have math. Pero aquí te pregunta por music. La tercera hora correspondería a esta, ¿no? Entonces la respuesta está correcta. It's at 9:10. It's at 9:10. La clase de música es a las 9:10. ¿Ok? In the afternoon, in the morning, yes. Ready? Bien, bien, bien. Ok, time is over, Diana. El tiempo de la primera clase de inglés se acabó. Vamos a cambiar. Stop share. Continue.